Dentro del aeropuerto internacional, dos niñas están guiando a sus padres a ver a un hombre alto abrazando a otro hombre, mientras le dice que no quiere ir, ya que estarán separados por 2 semanas. Y el chico que es abrazado con una expresión cansada le dice que tiene que ir. El padre de las niñas las llama diciéndoles que ya no vean y se vayan. Nam Tam pregunta si no se avergüenza de hacer esto delante de los niños. Pai contesta que es asunto de él. Nam Tam ya conoce la naturaleza de su jefe, pero al verlo todavía enterrando la cara en la curva blanca del cuello de su novio, era demasiado. Incluso pensaba que si fuera ella ya lo hubiera golpeado, pero tal vez Sky solo finge consolarlo, o bien tiene un corazón blando. Probablemente sea lo segundo. Incluso si Nam Tam ha trabajado con Prapai muchos años, estaba avergonzada. Por eso trató de decir en voz dulce que Prapai debe subir, si no perderá el avión, y le pide ayuda a Sky para que lo haga subir, y ella los deja solos. Entonces Sky le pregunta a Prapai que si ya está satisfecho, pero el grandote le contesta que no. Así que Sky le dice que él se irá ya a su casa, haciendo que Prapai levante su cuerpo revelando una cara afilada, sin rostro de lágrimas. Sky trata de reconfortarlo diciendo que solo son 2 semanas, pero Prapai replica diciendo que son 2 semanas separados, que hubiera sido mejor ir juntos, pero se dio cuenta de que dijo algo mal y le pide disculpas a Sky porque no lo quería culpar, ya que habían planeado ir juntos a Alemania. Prapai supo desde hace tiempo que tenía que ir por trabajo y convenció a Sky de ir juntos, pero el chico ahora está estudiando una maestría. Debía ir a un seminario, el cual era importante para su tema de tesis, por eso tuvo que cancelar y ahora tiene que hacer que alguien suba al avión. Pero Prapai no cedería tan fácil. Le pide a Sky que tiene que darle una recompensa cuando regrese. Sky trata de evadir la respuesta y se despide de él. Prapai le dice que trabajará duro y volverá pronto, y que no se le ocurra engañarlo porque si lo hace lo hará sufrir. Sky bromea diciéndole que si lo engañará y que ni sabrá, y que si lo sabe igual morirá, así que no hay problema. Ver a alguien más. Esto divirtió a Sky ya que la cara de su amante estaba haciendo pucheros, hasta que por fin lo hizo irse. Sky celebró porque ahora tendrá tiempo para hacer su tesis. Claro que ama a Prapai, pero el estar juntos todo el tiempo lo distrae, porque Prapai ocupa su mayor tiempo. Así que ahora que no estará, podrá descansar su corazón y solo dedicar su cerebro a enfocar en otras cosas. Por eso solo puede pensar en compensar a Prapai cuando regrese. Regresa a su universidad ahora ya manejando, el cual lo hace desde hace 2 años. Ahora tiene licencia y su novio le proporcionó un auto para que lo use y así pueda moverse con facilidad. Pasó una semana y Sky no pudo escribir nada. No solo eso, olvidaba su teléfono en el baño de la escuela, un profesor se lo regresó e incluso olvidó ir a cenar con la madre de Prapai, algo que jamás olvidaría. Rápidamente supo cuál es su problema. Extraña mucho a Prapai. En realidad pudo haber declinado de ir al seminario, pero aceptó con la excusa de no reunirse con su amante y tener tiempo. Pero ¿cuál fue el resultado? Que no pudo hacer lo que quiere hacer. Mira la hora y siente ganas de escuchar la voz burlona del hombre, mientras se imagina la conversación en el aeropuerto. Descubre que entre sus pantalones algo está duro. Le ha pasado eso varios días. Lo único que puede hacer es ir a su cuarto y ayudarse solo con sus manos. Cierra los ojos pensando en cómo el mayor hacía que perdiera la cabeza mientras chupaba, con su fuerte garganta haciéndolo temblar. Justo cuando pensaba en su amante, su parte estaba aún más roja, que le dolía. Su respiración era notablemente más pesada, dejando escapar suaves voces, recordando cómo el mayor lo ayudaba de frente y también en su canal empujando la lengua y lambiendo. Ahora su propio toque no es suficiente, porque su cuerpo le exige que lo toque Prapai, como a menudo lo hace. Aún sigue recordando a Prapai cuando saca el gel con olor dulce, ya que ese olor le agrada. Intentaba jugar él solo cuando recibe una llamada de Prapai. De inmediato contesta y pone el altavoz.
aun cuando sus manos están sucias y el grandote le pregunta qué es lo que hace, que su voz suene así. Luego de escuchar un fuerte jadeo, Sky no dudó en deslizar su largo dedo y el grande sigue preguntando sobre qué hace ahora con una voz suave casi provocativa. Sky se puso rojo y responde que está pensando en él y está tocándose solo. Se quedó en silencio la otra parte cuando Prapai le pide 3 minutos de tiempo. Sky no podía esperar, quería continuar. Prapai cuelga la llamada y después vuelve a entrar otra llamada, pero ahora es una videollamada. Prapai le pregunta al verlo por la cámara por qué no lo esperaba. Se podía ver que el alto estaba cubierto de sudor mientras se quitaba la corbata. Había corrido del taxi al hotel cuando escuchó la voz de Sky por la llamada. A Sky eso no le importaba, lo que quería era continuar con lo que estaba. Por eso le dice a Pai que lo necesita, y Prapai le pide que lo deje ver mientras se sienta en la cama y con ojos agudos mira hacia donde está enfocando la cámara. Sky se pone de cuclillas sobre la pantalla, con las rodillas abiertas, para que después Pai desabroche su cinturón y diga que le tiene tantas ganas de probar lo que ve. Sky sintió una descarga de electricidad ante las palabras de su amante que lo motivan a seguir con lo que estaba. Y vea cómo Pai se ayuda a él mismo. Lo hace desear tenerlo en la boca. Pai le pide que juegue con sus botones también. Mientras lo ve solo puede querer estar allí con él, para hacerlo muy fuerte como le gusta a ambos. Un par de ojos miraban la gran palma que se movía rápidamente, y Sky abría la boca como si esperaba recibir algo. Hasta que termina y lleva sus dedos a la boca recordando cómo el grandote lo hace hacer. Ahora en la cama sin aliento mientras ve los mismos síntomas en su amante, quien toma un papel y limpia sus manos, que si estuvieran juntos seguro también lo limpiaría a él. Sky le dice que lo extraña y que no puede trabajar en su tesis. Prapai también le dice que lo extraña y que si puede hacer algo para ayudarlo, incluso puede pedirle a Payu que venga a ayudarle. Sky le responde que no puede hacerlo porque no se concentrará. Pai le hace saber que él sabía que no era obligatorio su seminario y que por eso tampoco le ha llamado estos días para no molestarlo y que pueda concentrarse, pero parece que no fue buena idea. Sky le pregunta que si está enojado. Prapai le dice que no lo está, que solo estaba herido, pero ahora está feliz. Al ver cómo lo extraña, lo hace hablar lindo. ¿Cómo podría enojarse? Que si lo quiere compensar, que le hable así cuando regrese. No pudo evitar bromear cuando ve a su novio con la cara roja, y Sky diga que está bien. Lamerá lo que le dé, le rogará hasta que se aburra de él, pero que vuelva pronto. Esto hizo que Prapai deseara acelerar el tiempo para regresar ya. Sky se despide porque hablando con Prapai le dio ánimos de seguir trabajando. Le dice que descanse y que no olvide comer y que lo ama. Prapai nunca le preguntó del por qué hizo eso. Él siempre trató de entenderlo y alentarlo, por eso acepta hacer cualquier cosa que le pida.